también Daniel, ¿verdad? Y a todos ustedes, mil gracias por haber dispuesto este tiempo para poder estar con el Espíritu Santo, porque realmente el importante este día en este lugar es el Espíritu Santo. Quiero decirle que si hay algo que yo he aprendido en Sanidad de Milagros, me ha sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido mi maestro, Él ha sido quien me ha edificado, perfeccionado, enseñado y me ha dado el conocimiento de muchas de las cosas que actualmente estamos haciendo en el ministerio, han sido por Él. Y si esta mañana vengo a hablar de sanidad y milagros es porque realmente puedo testificar que tenemos un Dios de sanidad y milagros. No estoy aquí solamente pues porque al pastor Jaime le agradó decir, bueno, que venga y que predique de sanidad y milagros, sino que estoy aquí porque puedo testificar de las sanidades y los milagros que Dios ha operado, no solamente en la vida de las personas con las que hemos tenido la oportunidad y Dios nos ha permitido orar, sino en la vida personal, en la vida propia de mi familia. Cuando yo inicié en el cristianismo, quiero hacerte un breve resumen de esta situación, antes de empezar el taller, para enseñarte por qué la autoridad que tengo para hablar sobre sanidad. Mi mamá fue una mujer hipertensa de 30 años de hipertensión. Cada 8 días estaba en los hospitales, cada 8 días le daban infartos y fue una vida que yo recuerde, los 30 años de mi vida fueron hospitales tras hospitales. Mi esposa vivió 11 años de hospitales ya como casados, porque mi mamá era una mujer hipertensa. Yo me convertí al cristianismo y te voy a decir por qué me convertí. Yo fui a una experiencia de 4 y 5 paso. Yo tenía problemas con alcohol y droga y cuando fui a la experiencia de 4 y 5 paso, conocí a un pastor que oraba por la gente y la gente se caía. Y yo decía, ¿y esto qué onda? ¿Esto qué es? ¿Qué les hace? ¿Esto por qué se da? Cuando yo conocí a este pastor, él me empezó a explicar él me empezó a hablar de la unción del Espíritu Santo. Él me dijo que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios que opera de una manera sobrenatural y que cuando tú abres tu corazón a Dios y cuando tú permites que Dios se manifieste en tu vida, eso es lo que Él hace. Algo que llamó mi atención y me hizo convertirme a Jesucristo fue eso que yo no había visto en la religión católica durante 33 años. Jamás yo había visto que en el catolicismo alguien se desplomara y cayera lleno del poder de Dios o lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero decirte que desde ese día, lo que llamó mi atención, en ese momento yo no te puedo decir yo amaba a Dios y quería de Dios, no. A mí lo que me impresionó fue lo que yo vi. Yo vi el poder manifiesto de Dios, vi el poder de Dios manifestándose y eso fue lo que me llamó la atención porque yo no conocía a un Dios con poder. A mí me habían enseñado a tener un Dios de nombre, me habían enseñado a tener un Dios de religión, pero no me habían enseñado que Dios podía moverse con este poder. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue que yo me acerqué al pastor, él se dio cuenta, de hecho él me dio una palabra profética ese día y me dijo, Dios a ti te va a utilizar de una manera extraordinaria. Tú estás aquí porque Dios te quiere utilizar y te va a usar con sanidades y milagros. Y Dios se va a mover en tu vida con mucho poder. Y yo dije, bueno, ¿y por qué me dice eso? ¿No? Algo ha de querer, ¿no? Pero nada no traigo. Entonces, no sé por qué me dice esta cosa. Y yo recuerdo que él me llamó y me dijo, ven. Y estaba una persona y me dice, ora por él y tú vas a ver lo que va a hacer el Espíritu Santo. Digo, ¿qué digo? Solamente dile al Espíritu Santo que lo llene y dile al Espíritu Santo que lo sane. Yo recuerdo que puse la mano sobre esa persona, le dije que fuera lleno del Espíritu Santo y salió volando. La persona salió volando y el Espíritu Santo se manifestó. Y yo no sé si había ya aceptado o no a Cristo. Yo no había hecho mi oración de fe, pero en mi corazón ya había una aceptación para Jesucristo, para su reino y para lo que yo estaba conociendo en su poder. Y desde ese día yo supe que yo le quería entregar mi vida a un Dios sobrenatural. Desde ese día yo tuve la convicción de entregarle completamente mi vida a un Dios que no conocía, a un Dios sobrenatural que tenía poder, a un Dios vivo que no eran solamente doctrinas y letras, un Dios que se podía manifestar en las personas mediante el poder sobrenatural que Él como Dios tiene. Y no
y hasta hoy en día no he sido decepcionado por este magnífico Dios poderoso. Este magnífico Dios poderoso me ha regalado una vida completamente llena de su poder personal, en el sentido de que trascendí mi anterior vida con el poder que Él nos da por su Espíritu Santo, y ahora también me ha permitido poder orar por las personas y que las personas puedan ser llenas de ese poder que Él prometió que se movería en los que creyéramos en su palabra por medio de nuestra fe. La primera vez que fuimos a la iglesia cristiana, es un resumen rápido. Mi mamá, le vuelvo a repetir, tenía muchos años, y el pastor de la iglesia, a los 15 días de estarnos congregando, me dice: ora por tu mamá y pídele a Dios que sane a tu mamá. Yo recuerdo que empecé a orar por mi mamá, por su corazón, empecé a llorar porque gran parte de los problemas físicos que mi mamá tenía eran como resultado de mi alcoholismo y mi drogadicción, de mi forma de vida desordenada. Y con todo mi corazón le dije a Dios: mira, tú sabes cuánto daño yo le he hecho a mi mamá con mi forma destructiva de vivir. Tú sabes cuánto daño le ha hecho a mi mamá mi forma de vivir en drogadicción, en alcoholismo. Por favor, si de veras lo que el pastor dijo va a ser para mi vida, úsame y sana a mi mamá. Y yo estaba orando por mi mamá, y mi mamá empezó a gritar, y de repente salió volando como 10 metros hacia atrás, y todas, así como fichas de dominó, todas las sillas se cayeron cuando ella salió volando. Y lo primero que me vino a la mente fue: ya la maté. Ya la maté, ya se murió porque azotó, o sea, salió volando. No, cuando te digo que salió volando es como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera aventado, y todas las sillas se cayeron y ella salió volando hasta allá. Y cuando yo me puse mi mano así, dije: ching, ya la maté. El Espíritu Santo habló por primera vez. Por primera vez supe lo que es que el Espíritu Santo te hable a tu espíritu. Y Él me dijo: ella no puede estar muerta porque tú oraste por ella y yo la llené de mi poder. Cuando yo fui a mi mamá, efectivamente me di cuenta que estaba inconsciente, llena del Espíritu, pero estaba respirando. Y me dijo el pastor: no te preocupes, ahorita ella se va a parar. No tengas ningún problema, ella se va a parar, déjala, y ahorita ella se va a poner de pie. Pues pasaron más de 40 minutos y mi mamá no se paraba. Y yo ya estaba preocupado porque dije: a ver si no se pegó en la cabeza. Pero le quiero decir algo: cuando mi mamá se levantó después de casi una hora de estar en el suelo, más o menos, mi mamá dijo: yo no sé qué fue lo que pasó, dice, pero yo sentí en mi corazón que me lo agarraron y me lo hicieron así, y me siento diferente. Quiero decirle que de eso tiene 13 años ya, y desde entonces mi mamá jamás se ha vuelto a parar en un hospital y jamás ha vuelto a tener un problema de corazón. Mi mamá ese día fue completamente sana de su corazón. Así fue como realmente Dios empezó a cumplir no solamente lo que el pastor dijo, sino empezó a vislumbrar yo empecé a vislumbrar un Dios de milagros, un Dios que podía moverse en lo sobrenatural. Y desde el inicio del cristianismo yo sabía que Dios podía hacer cosas grandes, como yo sé que tú sabes que Dios puede hacer cosas grandes. Para no alargarme mucho, yo hace 4 años estuve inválido prácticamente. Me descubrieron hernias en la columna. Tenía hernias en la columna, estaba tirado, no podía estar de pie, no podía estar sentado, no podía estar acostado. Me dolía mucho. Yo no sé si alguien ha tenido problemas en la columna, pero yo tenía hernias, tenía discartrosis, la L5, que es la última vértebra de la lumbar, y S1, que es el sacro, estaban apretándome el nervio ciático. Cuando mi esposa me bañaba, yo lloraba, me bebían mis lágrimas del dolor. Todo el día era dolor. Me inyecté más de 50 inyecciones de neurobión. Y hasta ahora, hasta después, cuando mi esposa se enfermó, supe que yo tenía que tomar morfina, pero gracias a Dios nunca la tomé porque el Espíritu Santo me ayudaba. Y yo estaba tirado en la sala de la casa de ustedes porque no podía soportar el colchón y estaba inválido prácticamente, no podía hacer absolutamente nada. Y cuando yo estaba inválido, yo le decía a Dios: ¿será que yo voy a quedarme inválido? ¿Será que yo voy a permanecer, me voy a quedar así? Porque tenía 4 meses de no poder caminar.